to say hello and to encourage you to continue working on nursing diagnosis. You know, it was Spain that submitted the first diagnosis outside of the United States. That was that diagnosis sedentary lifestyle. So we hope to find that many more are going to come, or revisions of other diagnoses as you're working on them. So good luck in your work and also in your implementation of nursing diagnosis. Thank you, Marjorie Gordon. What haven't we started? What? Yes, you got it. Good morning or good afternoon to the nurses in Spain and aunque estemos todos encantados de que no de los buenos días Marjorie Gordon por una vez. ¿Ahora cuándo? ¿El 12? Bueno, como habéis visto, este es el primero de los regalitos. Deciros que ha sido posible gracias a la colaboración que hemos tenido con AENDE, ¿eh? Esto nos lo ha cedido AENDE para poderlo poner en nuestro congreso. Y ahora vamos a pasar a la conferencia inaugural, que como habéis visto en el programa, hemos invitado a que nos hable a Rosa María Alberdi, que tengo a mi lado. Me toca presentarme, tarea nada fácil. Bueno, voy a intentarlo. Ella es diplomada en enfermería, licenciada en psicología, máster en salud pública, máster en liderazgo y gestión de servicios enfermeros y máster en cognición y evolución por la Universidad de las Islas Baleares. Bueno, ella sobre todo es profesora. Ha dedicado casi toda su vida profesional a la docencia de la enfermería, que ha ejercido en distintas escuelas de enfermería de España, en Barcelona, en la Autónoma de Madrid, en la UNED, en Sevilla y en las Islas Baleares, donde tiene actualmente su plaza de profesora titular en la Facultad de Enfermería, impartiendo la asignatura. ¿No se me oye? ¿No se me ha oído los títulos de Rosa? Bueno, os decía que ella es profesora y que ha dedicado casi toda su vida a la enseñanza de la enfermería en muchas escuelas de enfermería de toda España y que actualmente tiene su plaza de profesora titular en la Facultad de Enfermería de las Islas Baleares, impartiendo la asignatura de Ética y Administración de Servicios. Tiene también experiencia gestora en temas de ordenación profesional, trabajando durante años en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. También durante años combinó la docencia con la gestión en las escuelas de enfermería. Ha participado como experta en numerosos grupos y comisiones para temas de planificación y formación de los profesionales de enfermería y en diversas áreas del desarrollo del sistema sanitario. Ella es autora de numerosas publicaciones y artículos. Yo la he leído muchas veces en el rol desde hace muchos años. Sus principales líneas de estudio han sido la ética del cuidado y del género. Por ejemplo, participó en el libro de la función de las mujeres en la asistencia sanitaria en España, que fue patrocinado por el Instituto de la Mujer en 1994. Bueno, yo no quiero abrumarla con todos sus méritos y académicos, publicaciones a lo largo de su vida. Ahora me gustaría destacar
que durante 8 años estuvo en la política. Y esto, tengo muchas ganas de oírla, cómo ha sido su vivencia en esta etapa. Ella me decía hace unos días, hablando, que la ha dejado con el mismo compromiso e ilusión con la que llegó. Ha estado desde el 2004 hasta el 2012 como diputada en el Parlamento de las Islas Baleares, perteneciendo al Grupo Parlamentario Socialista y siendo presidenta de la Comisión de Salud y portavoz de Educación y Cultura. Ella me contaba también cómo vivió ese reto, ¿no? Para una docente, meterse en política es multiplicar esa influencia que habitualmente ejercía sobre el alumnado y que además ha aportado a la vida política la mirada del cuidado, esa mirada que solo podemos aportar las enfermeras. Y por último, cómo a Rosa María como persona, qué cosas le gustan. Ella es sencilla, le gustan sus amigos, las conversaciones en amigos, los paseos, pero tiene una afición que utiliza como terapia y es su forma de conectarse con la belleza, que es la poesía, a la que puede dedicarse desde que dejó la política y ya de nuevo puede hablar en su propio nombre. Ella está a punto de publicar su primer libro de poesías. Estaremos también deseando leerlo. Y ya sin más, os dejo con ella, que como veis en el programa, nos va a hablar del cuidado como eje y las enfermeras frente a la crisis. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. A mí siempre me abruma un poco que digan todos los títulos ya, pero lo que me pasa es que ya soy mayor, y entonces, claro, he hecho muchas cosas. Bueno, quiero empezar, aparte de los buenos días, con los agradecimientos. Primero, al comité organizador de este congreso por haber pensado en mí para esta conferencia inaugural. Y segundo, más importante, a todas y todos vosotros por estar aquí y quererme escuchar frente a todas las posibilidades que ofrece este día, que seguro que son muchas. Y después de los agradecimientos, la felicitación, porque aquí estamos en una celebración. 15 años de que la SEMAP está trabajando con las enfermeras comunitarias, los enfermeros comunitarios de Madrid, para motivarlos, para ayudarlos en su trabajo, especialmente para que brinden la mejor calidad en su servicio. Y esto, pues, es una felicitación y también un agradecimiento como usuaria y como persona que quiere que sea ayudada en enfermería y no juzgada. Al empezar cualquier presentación siempre me interesa centrar un poquito en qué estoy, ¿no? O sea, os han explicado los títulos, que soy profesora desde hace muchísimo tiempo. Ha sido muy interesante porque todo el mundo se estaba como moviendo con esto de los títulos y tal, y seguramente porque también se oía un poquito mal. Pero cuando Carmen ha dicho y se ha dedicado a la política, se ha hecho como un silencio total. Ha sido muy interesante. Pues sí, he sido diputada 8 años y aquí estoy. Y aparte secretaria de organización del Partido Socialista de las Islas Baleares. Por eso os quiero explicar quién nos habla, ¿no? ¿Quién nos habla? Yo soy una enfermera de fuerte orientación social que está de vuelta de un viaje alucinante, exhaustivo, agotador, pero que no me hubiera querido perder por nada del mundo. Para que os hagáis una idea, tengo la sensación que vengo de la nebulosa de la cabeza de caballo. La nebulosa de la cabeza de caballo está a 1500 años luz de la Tierra. 1500 años luz son 10 billones de kilómetros. O sea, nada de Marte, que está a 250.000 kilómetros. No, o sea, es un paseo. Yo vengo de la nebulosa de la cabeza de caballo. Pero no es que cuando he estado dedicada a la política he estado ajena a la gente y en un sitio sideral. No. Lo que está siendo sideral es la vuelta a la universidad. Esto sí que está siendo sideral. Durante 8 años, os decía, he estado cada día al lado de la gente, pero volver a cosas que me han interesado y preocupado muchísimo, como esto, el trabajo de las enfermeras comunitarias, ha significado un largo viaje. Y volver de un largo viaje pues tiene ventajas e inconvenientes. Los inconvenientes es que durante estos 8 años lo que me había interesado mucho ha tenido que ser archivado. Lo he puesto en un sitio, ¿no? Las preocupaciones de las enfermeras y tal. Aunque siempre he mirado desde la ética del cuidado y desde la mirada del cuidado, la política también,
lo que me había interesado y me había robado lo he ido dejando como en un archivo, ¿no? Porque no tenía sitio, lo tenía que poner en un archivo, ¿eh? Y ahora es cuando lo estoy recuperando. Y cuando pones una cosa en un archivo, pues eso tiene inconvenientes, ¿no? Porque a veces los archivos, hombre, sabes que está allí, pero no sabes dónde, ¿eh? Y otras veces que se te ha perdido directamente, ¿eh? Pero también tiene una ventaja. Tiene la ventaja de que, al menos al principio, está situada como en una posición un poquito especial, en una situación un poquito más distante, pero también más interesada precisamente en recuperar aquello que te había interesado tanto y había sido objeto de tu reflexión. Pues así ya saben un poquito más de mí. Estoy como de vuelta, ¿eh? Ya de ese viaje estelar, y ahora les puedo hablar de lo que me encargaron. Me encargaron que hiciera una conferencia, te lo acabo de decir, que hiciera una conferencia con un enfoque motivador y realista. Toma ya. Pero esto es un oxímoron, ¿no? En este momento, o sea, esta cosa que no. Yo soy una persona optimista, ¿eh? Y me parece que lo he demostrado porque acabo de regresar de un viaje estelar, ¿no? Y hacerlo con la misma ilusión y con la misma pasión con la que entré en la política, salir de ella, pues quiere decir que soy animosa. Pero también soy animosa porque durante estos días, mirando el programa, se ve que vosotros vais a hablar de esa cosa importantísima que hacemos las enfermeras, que es el cuidado, de cómo se demuestra ese cuidado. Y por tanto estoy segura que saldréis de este congreso, todos, también más animados, porque hablar del cuidado siempre anima. Por eso yo he enfocado este trabajo en 2 bloques. Un trabajo que pretende hacer esto, de animar y a la vez ser realista. Pero digo que, teniendo el eje del cuidado, nunca dejas de ser eso. Decía que he estructurado este trabajo en 2 bloques. En el primero, trataré sobre derechos y responsabilidades. Es un bloque más largo, centrándome en 2 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué está significando la crisis en relación al derecho a la salud que tenemos reconocidos los ciudadanos y las ciudadanas? Y la otra pregunta que intentaré contestar en este bloque es: ¿qué responsabilidad tienen las enfermeras y enfermeros frente a la defensa de este derecho? Esta es la primera parte, será la más larga. En el segundo bloque, primero hablaré sobre derechos y responsabilidades y luego hablaré sobre el trabajo enfermero. El trabajo enfermero en tiempos de crisis. Y lo haré recalcando 2 cosas: la utilidad de mantener el cuidado como eje, dejándoles al final unas propuestas a la medida. Empecemos pues hablando sobre crisis y derecho a la salud. Yo quiero empezar haciendo no sé si es una aclaración o una declaración, no lo sé, ustedes mismas lo juzgan. A mi modo de ver, no es la crisis la que está laminando el estado de bienestar, sino las decisiones que se toman en relación a la crisis. Esta es una de las premisas de mi conferencia, y de mi actitud frente a lo que está pasando. En realidad, cuando te pones a mirar, el día que escribía esto, yo precisamente salía por la mañana, había escuchado la radio, mientras me escuchaba, y habían salido unas declaraciones de la Unión Europea terribles respecto a la economía española. El paro no baja, los ingresos no suben, y la deuda tampoco baja. Eso decía la Unión Europea. Hace 4 días cuando escribía eso, ¿no? O sea, las medidas no están combatiendo la crisis, pero sí están laminando, ¿no?, el estado de bienestar. Para hablar de esto y enmarcarlo en su justa medida, me gustaría pararme un momento a hablar sobre el estado de bienestar. Estoy absolutamente convencida de que todo el mundo sabe lo que es el estado de bienestar. Si nos ponemos ahora a definirlo, saldría. Pero yo he traído una definición que me gusta, que es de Moreno. Y dice: el estado de bienestar es el conjunto de instituciones públicas proveedoras de políticas sociales dirigidas a la mejora de las condiciones de vida y a promocionar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos y las ciudadanas. Dirigidas a promocionar la igualdad de oportunidades y dirigidas a mejorar las condiciones de vida. El conjunto de instituciones públicas. El estado de bienestar tiene como fundamentos esto que acabo de decir: el reconocimiento de que todas las personas tienen los mismos derechos y una voluntad de intervenir para corregir aquellas desigualdades que tienen que ver con el origen, no con lo que has hecho posteriormente, sino con la desgracia de haber nacido 500 kilómetros más lejos de donde estás, más afortunadamente rica. Pero esto es
fundamentos no generan el estado de bienestar. Esto es la teoría. Lo que genera el estado de bienestar es que unas decisiones políticas y las leyes consiguientes reconozcan las condiciones, los derechos y las condiciones en que estos derechos pueden exigirse. Y esto es lo que lo genera, que hay unas leyes que digan, usted tiene derecho y lo puede exigir en estas condiciones. Esto genera el estado de bienestar. Una constitución y una ley general de sanidad que dice que tenemos un derecho. Y las condiciones en que este derecho puede ser exigido. Esto hacen los parlamentos, Esto hacen, establecen derechos. Pero lo que lo desarrolla tampoco es esto, sino también unas decisiones políticas que aseguran el conjunto del compromiso de la ciudadanía para que la legislación y los recursos destinados a la educación, la sanidad, la seguridad social y la dependencia, los 4 pilares del estado del bienestar, sirvan realmente para proveer el derecho que sea, para corregir las desigualdades de origen y para poder ejercer el desarrollo social. Hasta aquí los fundamentos del estado de bienestar, ¿vale? Esto es de lo que nos hemos dotado en España. Yo ahora quiero hablar muy brevemente del estado de bienestar en España. Ahora parece que toca creer que el estado de bienestar es insostenible. Nuestro estado de bienestar es insostenible. Pero frente a esa falacia, y una vez explicada la extensión humana y moral que tiene el estado de bienestar, me gustaría facilitarles unos datos. En España tenemos un gasto público y un porcentaje del PIB dedicado al gasto social el más bajo de la Unión Europea de los 15. Los servicios públicos del estado de bienestar español están muy poco desarrollados. Ha habido una campaña feroz contra los funcionarios. En cambio están muy poco desarrollados. En Suecia, en España, una persona de cada 10 trabaja en servicios públicos, mientras que en Suecia, el país que tiene el estado de bienestar más desarrollado, es una de cada 4. El PIB per cápita de España está en un promedio del 94% de lo que está la Unión Europea de los 15%. Pero en cambio dedicamos al estado de bienestar solamente el 74%. O sea, no llegamos a este 94%, sino al 74%. Si realmente le dedicáramos el 94%, que es lo que le dedica, de lo que le dedican los otros, lo mismo, lo dedican al estado de bienestar, en nuestro país, en España, de repente le dedicaríamos a los servicios públicos básicos 60.000 millones más de euros. Lo voy a repetir, me voy a parar un momentito a respirar. 66.000 millones más de euros. Casi lo que le hemos dado a la banca. Y en el mismo sentido de poner las cosas blancas sobre negras, que es tan útil en tiempos de confusión, voy a hablar solamente un momento del Sistema Nacional de Salud en España. He dicho que en el 78, con la Constitución, surge el estado de bienestar. Luego, la Ley General de Sanidad, en el 86, constituye el pilar fundamental que ha permitido desarrollar un Sistema Nacional de Salud, que es distinto de un sistema de seguridad social. Nosotros lo llamamos la seguridad social, pero en realidad tenemos un Sistema Nacional de Salud, que es otra cosa. Hay que tener una diferencia fundamental. Este estado, esta situación se ha desarrollado durante 26 años. 26 años en los que nuestro Sistema Nacional de Salud ha contribuido de forma eficaz a redistribuir la riqueza y a compensar las desigualdades sociales que se derivan de las enfermedades, y que ha sido, junto con la educación pública, una potente palanca de vertebración social y de democratización ciudadana, como muy bien dice Pilar Sánchez Conde. Todos los indicadores que podemos encontrar ponen de manifiesto que la sociedad ha tenido hasta ahora una muy buena percepción de nuestro sistema sanitario. O sea, no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Lo dice todo el mundo. Pero además, nuestro sistema sanitario tiene un enorme reconocimiento internacional. ¿Esto lo tenemos? ¿Eso es lo que hemos construido en 26 años? Yo me siento orgullosísima de esto. Veníamos de una dictadura feroz, y estábamos en la beneficencia. Hemos construido esto. Martínez Riera dice que aprovechando la crisis se está trasladando a la opinión pública la ineficiencia y los problemas de funcionamiento del sistema sanitario, y añade que habrá que aclarar si es tal la alarma trasladada o se trata de aprovechar maliciosamente la situación con objetivos políticos o económicos poco claros.
Y puede que tenga razón Martínez Riera en plantear esta duda, porque en realidad el sistema sanitario español es barato y eficiente. Yo no me voy a parar ahora a hablar de esto, pero tengo los datos aquí de la OMS de 2010, de lo que nos gastamos, de lo que nos cuesta, de qué personal tenemos. Cuando quieran nos miramos la OMS. No estamos hablando de una tendencia política, no, estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud. He venido sosteniendo que el reconocimiento de derechos y el desarrollo del estado de bienestar y de los servicios públicos que lo sustentan son decisiones políticas. De la misma manera que es una decisión política esta reducción drástica del derecho a la salud y del sistema de provisión de la asistencia sanitaria que estamos sufriendo en España. Bueno, decisiones políticas que generan el estado de bienestar y lo desarrollan, decisiones políticas que lo recortan. Hasta ahora he querido enmarcar en qué estamos, ¿no? La situación. He hablado del estado de bienestar en España y el Sistema Nacional de Salud. Ahora, al empezar a hablar de estas decisiones políticas que hacen lo contrario, laminan el estado de bienestar, vuelvo a querer hacer una aclaración. Me niego a ser correa de transmisión de esta idea de que la única manera de salir de la crisis es quitándonos derechos. Yo me niego, no lo voy a hacer. Pero lo cierto es que la promulgación del decreto ley, seguramente han oído hablar ustedes, del 16, que fue en abril de este año, ha establecido unos profundos recortes que han cambiado de forma radical el derecho a la salud y las bases sobre las que se sustenta nuestro Sistema Nacional de Salud, sobre el derecho y sobre el Sistema Nacional de Salud. Por eso, y para poder argumentar de forma adecuada qué papel pueden y deben hacer las enfermeras en este tiempo de incertidumbre y de necesidad, yo me voy a detener un momento a hablar sobre las consecuencias del Real Decreto Ley 16 de 2012 sobre el derecho a la salud. Es un decreto, además, que tiene la desfachatez de llamarse, no me acuerdo exactamente cómo es, pero dice: lo hacemos todo por el bienestar del Sistema Nacional de Salud y para asegurar su mejor calidad. Eso dice el decreto, o sea, el título del decreto es exactamente esto. Para mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, se llama. Bueno, yo voy a procurar ser muy breve en este análisis, pero les recomiendo un documento que tiene colgado en su web el Colegio de Enfermeras de Barcelona, que lo hizo la dirección de programas del colegio, Jacques Cuixart, en mayo. Está en la web, lo pueden encontrar, porque hace un análisis ético y legislativo muy interesante sobre este decreto. Yo me he basado en él, pero lo voy a hacer muy reducido, porque yo creo que la brutalidad, cuanto más clara se explica, mayor es su trascendencia, mayor se ve su impacto. Voy a destacar solamente tres aspectos del decreto. Tres aspectos que, como les he dicho, cambian totalmente el modelo del sistema sanitario que teníamos. Yo sé que ustedes lo saben, pero yo he querido dejarlo escrito blanco sobre negro. El primer aspecto a destacar es que perdemos el derecho a la salud reconocido por ser solamente ciudadanos de este país. El título primero establece que el Sistema Nacional de Salud pasa de tener carácter universal a tener vocación universal. Bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, el carácter universal es indicador de su naturaleza, es indicador de su obligatoriedad. Uno no puede ser nada contrario a su naturaleza. El carácter se pierde y tenemos una cosa que llamamos vocación universal. O sea, que es un indicador de inclinación, de interés, pero desde luego no de obligatoriedad. Por decirlo resumidamente, dejamos de tener un sistema nacional de salud y volvemos a la seguridad social, lo que significa una pérdida fundamental en el derecho a la salud, porque tal como les he comentado, todas las normativas anteriores, todas de estos 26 años, han sido un avance hacia la consolidación de que este derecho tiene que ser para todos y que además tiene una doble vertiente: la atención sanitaria cuando se necesita
pero la lucha contra las desigualdades de origen. Solo con el primer título del decreto se pierde el reconocimiento al derecho a la salud por ser ciudadanos. Entonces, si ya no tenemos este derecho por ser ciudadanos, ¿qué pasa? Pues sencillamente que hemos perdido la universalidad. ¿No? Es que es así, de sencillo. En el título 2, el decreto establece que el derecho a la atención sanitaria deja de ser universal porque se vincula al trabajo. Usted trabaja, tiene derecho. Usted no trabaja, no tiene derecho. Volvemos a la Seguridad Social y al Ministerio de Trabajo. El cual nos habíamos librado hace muchos años. Está relacionado entonces al derecho a la salud, a que trabajes o a que seas dependiente de una persona que trabaja, beneficiario, ¿no? Por decirlo nuevamente de forma resumida, pasamos de ser titulares del derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria a ser asegurados o beneficiarios. O sea, ya no es la sociedad solidaria quien a través de unas leyes dice quién tiene el derecho, sino que lo decide el propio asegurado que tiene la suerte de trabajar. De este modo, volvemos a la beneficencia. Habíamos salido de la beneficencia y volvemos a la beneficencia. Puede que muchos de ustedes no se hayan planteado esto de la beneficencia, porque está tan lejos de nosotros, que ya no lo recordábamos. Pero volver a la beneficencia significa que las acciones que se hacen no tienen el objetivo de modificar las situaciones de desigualdad. La beneficencia es graciable, no tiene que ver con la necesidad del otro, sino con la voluntad de alguien que está en una situación de superioridad de dar algo que no puede ser exigido, que solamente puede ser agradecido. Esto es la beneficencia. Hemos perdido el derecho por ser ciudadanos y hemos perdido la universalidad. Hablemos ahora de la pérdida de la gratuidad. El decreto ley que estoy analizando tiene disposiciones que hacen que la gratuidad respecto a las prestaciones se pierda de dos maneras: con cambios en la cartera de servicios y con la implantación de nuevas tasas para los medicamentos. Yo no me voy a enrollar en esto, de verdad, no tengan miedo. En relación a la cartera de servicios, el decreto ley introduce 3 modalidades y hay una solamente que no es de pago. Si quieren después, si tenemos una oportunidad, hablaremos de las otras, ¿no? De las que son de repago, le llamo yo, no de copago, porque el pago ya lo hemos hecho con nuestros impuestos. Cada vez que compramos un agua, estamos pagando el sistema sanitario y cuando hacemos la declaración de la renta también. Para que se hagan una idea de la cartera esta que llaman suplementaria, que incluye el transporte sanitario no urgente, los que van a diálisis, los que van a rehabilitación, y también las sillas de ruedas, las muletas, etc., todos los ciudadanos debemos abonar el 40% del precio de venta al público de estas prestaciones. Esta es la cartera de servicios suplementaria, sin ningún límite de cuantía. Como les decía, la gratuidad se pierde de dos maneras. La primera es a través de un establecimiento de unas carteras de servicios, ¿no? Que ya no es solamente la básica, sino que hay una complementaria, una suplementaria, y después las de las comunidades autónomas. Pero el segundo golpe es, que da el decreto ley a la gratuidad, es esto que llaman los tramos de renta, establecidos para el pago de medicamentos. Desde abril, nosotros pagamos los medicamentos vinculándolo a nuestra declaración de renta, a la declaración de renta del año pasado, que si tenemos la desgracia de que nos haga de que estamos en paro, pues, pero claro, el cruce se ha hecho con la declaración de renta del año pasado, ¿no? Yo sé que ustedes ya lo saben, pero yo no me puedo sustraer a traerles una pequeña muestrita de lo que dice el decreto. Es que les estoy diciendo palabras textuales del decreto. Los tramos establecidos son los siguientes. El 70% del pago de los medicamentos para la gente que tiene una renta superior a 100.000 euros al año. Y a mí me parece bien. Yo creo que la gente que cobra mucho dinero, pues son casi 4.000 euros al mes, limpios, como pagan mucho en impuestos, de una declaración de renta muy grande, pues está financiando el sistema sanitario. Y a lo mejor tendría que pagar más, ¿no? Pero bueno, que le den una parte gratis a los medicamentos me parece bien. Pero es que los que están entre 18.000 es menos de 1.000 euros al mes. Y 100.000 pagan el 50% del precio de venta. Yo esto cuando lo leía no podía creer. El 40% con renta inferior a 18.000 y 10.000 para los pensionistas. Y aunque estos tramos y el sistema de reconocerlos a mí me parece de una profunda injusticia, aún me parece más grave que lo que se esté estableciendo, como dice el propio decreto, son medidas de carácter disuasorio
O sea, que no tienen la finalidad de responsabilizar a la ciudadanía sobre su salud, sino de disuadirla mediante un pago económico. Cuando se encuentran mal y cuando quien establece lo que tienen que pagar es una decisión médica a la cual ellos no tienen ningún acceso. Pues que a nadie le gusta tomar medicina y tener que pagar. ¿No? Y si le gusta es porque el sistema sanitario ha hecho alguna perversión que deberíamos corregir inmediatamente. No vamos a promover el autocuidado, sencillamente establecemos un repago de algo que ya hemos pagado a través de nuestros impuestos. Me he entretenido un poco en este primer apartado de la conferencia y puede que haya resaltado cosas que ustedes ya saben, pero a mí me ha parecido fundamental dejar clara la magnitud de lo que estamos enfrentando. Ustedes me han pedido que yo sea realista y soy realista. Les decía que soy de talante optimista y por tanto siempre procuro ver el camino que hay más allá de los obstáculos. Yo siempre miro, siempre veo, ahí está el Everest, pero bueno, después hay un sendero. Pasar el Everest y después ya veremos. Pero también opino que para salvar los obstáculos hay que saber su magnitud. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Vamos con escalera o vestidas de astronautas? Ya veremos. Los obstáculos son fortísimos. Laminan derechos básicos y el ambiente de crisis y unas medidas desalmadas, sin alma, nos han llenado de miedo e incertidumbre. Pero frente a unos obstáculos que parece que nos sobrepasan como personas y como profesionales, yo quiero recordar un poema, una poeta catalana que se llama Anna Puig, que dice: mi carpeta de trabajo pesa poco y está ordenada, como está ordenada mi casa y mi mesa, porque todo es ya de medida humana, de la máxima medida humana. Lo recuerdo, este poema, cuando estaba escribiendo lo recordé, porque a mí también me da miedo esta situación desmedida a la que nos enfrentamos, pero me tranquiliza saber que la profesión enfermera, naturalmente, las enfermeras que las formamos, está dentro de esa máxima medida humana. Y de esto voy a hablar en el apartado que he llamado las enfermeras y los enfermeros y el derecho a la salud. Para hablar de la crisis he empezado hablando del estado de bienestar y ahora, para hablar de las enfermeras y de los enfermeros y el derecho a la salud, voy a empezar tratando sobre las empleadas y los empleados públicos. Estoy segura que ustedes, la inmensa mayoría, son empleados públicos, estatutarios, laborales, funcionarios, pero empleados públicos. Tampoco me voy a enrollar. Solo quiero resaltar un aspecto para enmarcar las propuestas. No es lo mismo ser un empleado de una empresa privada, de una clínica privada, que ser un empleado de una empresa pública. Ustedes pensarán, mira qué lista, ¿no? Está claro, el sueldo, las condiciones de trabajo. Pues no, esto es importante, pero no es lo más importante. A mi modo de ver, la diferencia fundamental entre un empleado público y un empleado privado es con quién establecen unos y otros la relación de servicio. Las enfermeras y los enfermeros que trabajan en una institución privada tienen su relación de servicio con el propietario de esta institución. Es el propietario, se llame como se llame el propietario, sea una fundación, lo que sea, patronato, quien les dice, su responsabilidad es cuidar a los enfermos. Pero es vicariante esta relación de servicio, ¿vale? La tienen con su usuario, pero a través del empleador, de quien los emplea. Ustedes, los empleados públicos, establecen la relación de servicio directamente con el usuario. No hay mediación. Ustedes son la administración pública. Ustedes son el centro de salud, son el hospital, son la administración. No hay mediación. Nadie les puede decir cómo defender ese derecho a la salud. He dicho antes que las instituciones representativas, los parlamentos nacionales, autonómicos, los ayuntamientos, a través de la promulgación de políticas, establecen los derechos y las condiciones en que estos derechos pueden exigirse. Pero esto es papel. Esto es papel. Quienes convierten estos derechos en realidad tangible son los y las empleados públicos, que tienen la responsabilidad de proveer de forma segura y eficiente el derecho. De este modo, las enfermeras y los enfermeros que trabajan en el sistema sanitario público tienen como principal responsabilidad asegurar, proveer el derecho a la salud en una doble vertiente. En esa doble vertiente,
que la tiene el hecho de que estemos en un estado de bienestar, que es ofreciendo la prestación sanitaria necesaria, o sea, proporcionando el cuidado y actuando como correctora de las desigualdades de origen. Hasta ahora he querido hacer un análisis de nuestro estado de bienestar, los recortes, y he centrado la responsabilidad de los enfermeros en relación al derecho a la salud. Ahora voy a argumentar que teniendo el cuidado como eje, podemos aportar soluciones en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Desde hace bastante tiempo vengo poniendo de manifiesto que la aportación que hacemos las enfermeras a la sociedad, el cuidado, es único, insustituible e indispensable. Este discurso lo hago fundamentalmente en el seno de la propia profesión y con los estudiantes, porque una de mis áreas fundamentales de trabajo es el desarrollo de la profesión y las circunstancias que la condicionan, y porque son a las enfermeras y a los estudiantes a quien más les interesa esta reflexión. Aún así, este planteamiento de hablar a las enfermeras y a los enfermeros sobre la profesión, su aportación desde una perspectiva general, sin la evidencia que ustedes después van a tratar ampliamente en este congreso, ahora últimamente está siendo objeto de crítica. Y está siendo como retórico, siendo calificado como retórico, como poco útil, por parte de algunos observadores externos que se dedican a juzgarnos más que a ayudar. Ensimismamiento, dicen que tenemos, porque hablamos de nosotras mismas. A mí no me preocupa nada esta crítica, nada. Porque creo que se hace desde un desconocimiento absoluto de la profesión enfermera. Consideran, quienes así opinan, que nuestra profesión evoluciona y tiene las mismas oportunidades que tienen, por ejemplo, la medicina, la abogacía, la farmacia, sin advertir que diferentes causas, todas de enorme peso, que no afectan a otras profesiones como la feminización, el patriarcado, el poder médico, las corporaciones farmacéuticas, ponen obstáculos constantes al desarrollo y a la influencia que esa mirada del cuidado, esa orientación cuidadora, debe tener en las políticas sociales y en el sistema sanitario. Constantemente se están poniendo obstáculos. Y ahora, en tiempos de crisis e incertidumbre, esta mirada es aún más importante y está especialmente amenazada. Por eso yo voy a volver a hablar sobre la trascendencia de no perder el eje del cuidado en tiempos de crisis y especialmente en el ámbito de la enfermería comunitaria. Y cuando hablo del cuidado, me refiero, y me van a permitir que lo vuelva a definir, y ustedes ya lo saben, pero yo lo quiero volver a definir. El cuidado es ese conjunto de actuaciones que hacen los enfermeros a las personas en situación de carencia de autonomía, porque no tienen el conocimiento, la fuerza o la voluntad, si empleamos el modelo de Henderson, para hacerlas por ellas mismas y con el objetivo último de promover la vida. ¿Vale? Nos da igual el diagnóstico, médico, lo utilizamos porque de eso dependen sus necesidades, pero nosotros tenemos otro objetivo, que es eso. Y por tanto, nuestra aportación se puede hacer en cualquier sitio, porque nuestra aportación somos nosotros mismos, la relación que nosotros establecemos con el paciente. No necesitamos un quirófano, no necesitamos medicación, nos necesitamos nosotros. Pero aunque este concepto es hermoso, no solo se trata de literatura, ustedes ya lo saben, pero yo lo digo por los que nos acusan de ensimismamiento. Se trata de que nosotros aportamos una cosa que somos las únicas que lo sabemos hacer, que tiene consecuencias tangibles, evaluables en términos de resultados de salud. Modifica estilos de vida, promociona el autocuidado, adopta y fideliza tratamientos, mejora la autonomía, aumenta el confort. Y lo hace teniendo siempre como objetivo profesional satisfacer las necesidades de cuidado de forma personalizada y efectiva, lo que incluye principalmente que quien es cuidado pueda asumir lo antes posible su máximo potencial de salud. Yo sé que todos ustedes lo saben porque lo hacen cada día. Yo sé que lo saben, pero yo he querido volverlo a decir. Pero en estos momentos de crisis hay que estar especialmente atentos a que no se nos aparte de nuestra responsabilidad, desviando nuestro tiempo y nuestra energía hacia otras actividades de mantenimiento de la estructura, de suplencia de responsabilidades médicas, que puede que sean importantes, yo no digo que no, pero que nos alejan de la aportación que solo las enfermeras sabemos y podemos hacer. Aportación
y ahí está la clave de mi planteamiento, a la que el ciudadano, la ciudadana, tiene pleno derecho porque es parte inherente de su derecho al cuidado. Si no lo hacemos, si nos dejamos distraer, estamos haciendo un fraude. No les estamos ofreciendo aquello mejor que sabemos ofrecer y que solo nosotras podemos hacer. Yo sé que no estoy poniendo las cosas fáciles. He dibujado un panorama de fuertes obstáculos y he concretado la trascendente responsabilidad de los enfermeros en cuanto al derecho a la salud. Pero en realidad ustedes esto ya lo saben, porque ya están enfrentando estos obstáculos y asumen cada día esta responsabilidad. Por eso voy a terminar esta conferencia volviendo al tema de la medida humana y haciendo unas propuestas que no sirven los tiempos, que tendremos tiempo de debate, pero por supuesto están abiertas y que solamente serán mejores cuando las discutamos entre todas. Preparando este trabajo, ya tiempo que no estaba trabajando con los enfermeros comunitarios, y me he dado cuenta de la energía y la producción de las enfermeras comunitarias. Trabajan, se reúnen, discuten, publican. He leído un montón, se lo aseguro. Lo hacemos las enfermeras en general, pero ustedes especialmente me dan la sensación. Por eso me parece que yo poco podría aportarles de cosas que no se hayan dicho y que no hayan escrito otros autores. Pero aún así van mis propuestas que parten de dos premisas. La primera es que las voy a ajustar a la medida. O sea, no haré propuestas que no estén fuera de las responsabilidades de cada uno de ustedes. Por ejemplo, cuando te pones a leer, y estoy segura que ustedes todos lo comparten, está claro que la atención primaria en nuestro país, que entró en un paradigma, se definió como un paradigma interesantísimo, que además se ajustaba mucho al trabajo enfermero, la promoción, el diagnóstico de salud, la prevención, ¿se acuerdan, no? Digo, no estamos tan lejos de esto, yo me acuerdo muy bien, ¿no? Alma-Ata, esto fundamentó nuestra atención primaria. Desafortunadamente se ha medicalizado, se ha asistencializado, se ha dejado de hacer muchas cosas, yo no voy a meterme en qué, pero se han dejado de hacer muchas cosas que le daban sentido a la atención primaria. Por eso muchos autores en este momento están diciendo, hemos de volver al paradigma de la atención primaria, hemos de cambiar este paradigma y volver a otro, ¿vale? Estoy segura que todos y todas lo van a compartir esto. Yo estoy en esto, yo estoy de acuerdo totalmente, es urgente hacer esto. Pero yo, en este trabajo de hoy, no les voy a hablar de nada de esto, que exige la cooperación de muchos, ¿no? Y que exige pues, que nos pongamos de acuerdo desde los planificadores hasta el último modo de la atención primaria, ¿no? Yo me voy a centrar en proponer cosas que dependen de su atención directa. Que dependan de su atención directa, de su decisión directa, o con los pacientes o con un grupo. O sea, no voy a hablar de cosas que estén más allá de lo que ustedes puedan hacer. Propuestas a su medida. La segunda premisa de mis propuestas es que no se llevan los ángeles. No sé si ustedes ven la tele, pero sí, se llevan las luces blancas, o sea, los ángeles ya nada, cero, se llaman luces blancas, que son estupendos porque son efectivos, no se teletransportan, no son nada, y se llevan las brujas, que tienen láser y que luchan contra los demonios, estupendos. O sea, los ángeles no se llevan nada, o sea, han caído fatales. O sea, es tiempo de que nos alejemos del exceso de misticismo y nos centremos en la efectividad del cuidado. O sea, propuestas a la medida, a su acción directa y propuestas centradas en la tangibilidad del cuidado. Voy a empezar con las propuestas a la medida del grupo. Las dirijo a cada uno de ustedes, a quienes animo encarecidamente a que en este tiempo de crisis participen en los grupos que defienden a las enfermeras, que defienden el trabajo de los enfermeros. La SEMA es uno de ellos, pero yo creo que también hay colegios, sindicatos que lo hacen y otras muchas organizaciones profesionales, y si no lo hacen, exíjanselo. Y participen en estos grupos para que estos grupos puedan hacer dos cosas. La primera es promover los estudios de coste-efectividad. Ustedes van a hablar de esto en este congreso mucho, y hay mucha bibliografía. Y cuando digo esto me refiero
a que estos grupos deben dar soporte a estos estudios para su realización, pero luego difundirlos, utilizarlos en sus argumentos, defenderlos y, si es posible, imponerlos. Trabajar sobre eso de la evidencia, pero cambiar las cosas con la evidencia. Este es un trabajo altamente eficaz para que la gente sepa de verdad cuál es la aportación de las enfermeras comunitarias. Y con estos estudios y con el conocimiento y experiencia de las personas que los forman, estos grupos deben hacer otra cosa. Deben hacer acción política. Claro, usted lo dice porque es política. No. Yo lo digo porque ustedes deben hacer acción política. Porque la mirada del cuidado es absolutamente indispensable para que pueda haber políticas sociales coherentes. Y lo que les digo, si pueden meterse en un partido político, el que sea, de verdad, las necesitan. Pero si no, a través de estos grupos, hablen con todo el mundo. Yo sé que es un trabajazo, pero es que es indispensable. Y cuando digo hablen con todo el mundo, digo, hablen con los partidos políticos, cuando estén en campaña electoral y cuando no estén. Hablen con los políticos, con los locales, con los autonómicos, con los nacionales. Hablen con las otras asociaciones, hablen con las asociaciones de usuarios. Dense a conocer, expliquen lo que hacen y, sobre todo, transmitan su idea del sistema sanitario y de por qué este es el buen sistema sanitario. Estas han sido las propuestas del grupo. Y ahora, ya para terminar, de verdad, les quiero hacer solamente una propuesta a medida individual. Esta también es una propuesta muy sencilla. Se trata únicamente de que se expliquen, microrelatos les llaman unas enfermeras norteamericanas, explíquense ante cada usuario de su servicio. Cuando nos explicamos, siempre lo hacemos en una doble vertiente. Nos explicamos frente a nosotras mismas, ¿no? Porque como tenemos que elaborar esa explicación, nos decimos a nosotras mismas y a nosotros mismos lo que hacemos y nos damos cuenta de lo que hacemos, lo objetivamos. Y también nos explicamos frente a la otra persona, que sirve para que conozcan la incidencia realmente de nuestro trabajo en su proceso de salud. Y cuando se expliquen, háganlo recordando que no se llevan los ángeles y que es tiempo de resolver problemas y de que se note. En definitiva, hablen de los resultados tangibles de sus acciones en la salud, o sea, en la autonomía, el bienestar y la satisfacción de sus pacientes y usuarios. Y recuerden, cuando se expliquen, que ustedes son también las encargadas de asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la salud, su completo derecho a la salud. Para acabar esta conferencia, les quiero contar otra cosita personal. ¿La quieres poner, por favor? Sí, ya. Esta. Cuando me incorporé a la universidad y dejé la política, frente a la intensidad de todo lo que estaba ocurriendo, porque era abril, en relación a la situación social, lo que estaba pasando, lo que está pasando y los derechos en España, la verdad es que estaba tan como desconcertada que solamente se me ocurría pensar, por favor, que a alguien se le ocurra una buena idea para salir de todo esto y que me la cuente. Yo pensaba que es que nunca se me ocurriría nada. No seré capaz que a alguien se le ocurra algo que esté cerca y a ver si me lo dice. Yo me apunto inmediatamente. Ahora ya he llegado a un terreno donde hago pie firme. O sea, ya estoy en otra cosa. He llegado a un viaje sideral, pero estoy entera. Y esto me ha permitido cambiar mi posición. Ya no espero que alguien me dé una idea. Las acojo con muchísimo gusto y voy a todo, la verdad. Pero ya no espero tanto esto. Ahora, ante los motivos de indignación o de incertidumbre, yo lo que me pregunto es, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Y también se lo pregunto a todas las personas con las que hablo de las injusticias que nos están afectando y de la crisis. Y en realidad, el objetivo último de esta reflexión que ahora acabo ha sido hacer una serie de propuestas que pueden ayudarles a ustedes a responder a esta pregunta clave de ¿y yo qué hago? Y lo he hecho proponiendo acciones que no están por encima de su medida, que no están por encima de sus responsabilidades y que tienen el cuidado como eje. Acciones que en estos tiempos de incertidumbre se ajustan a la medida, sabiendo que las enfermeras somos de medida humana, pero también
sabiendo que somos de la máxima medida humana. Muchísimas gracias.